agradecerles, por supuesto, que estén aquí y que podamos hacer esta conferencia. Voy a fijar una posición y, por supuesto, estaré a sus órdenes para las preguntas correspondientes. Esta mañana se firmó un decreto para la transparencia en el Gobierno federal. Recordemos que la reforma constitucional que extinguió al INAI generó aquí en esta Cámara de Diputados un profundo y muy polarizado debate. Por una parte, se sostenía que era necesario trasladar las facultades de este organismo y corregir algunas deficiencias. Por otra parte, se advertía que esa desaparición de un organismo constitucionalmente autónomo debilitaría la garantía del derecho a la información de las y los ciudadanos. Hoy, claramente, hay una exigencia nacional. Se exige, se reclama desde la ciudadanía que se combata la corrupción, esa corrupción que lastima y que, por supuesto, daña al erario y, por consecuencia, daña a la ciudadanía. Es importante asegurar que la ciudadanía pueda conocer de manera completa y de manera oportuna cómo se toman las decisiones públicas y cómo se utilizan los impuestos de los mexicanos. La opacidad, la falta de transparencia abre espacios terribles a la corrupción, al enriquecimiento ilícito y al abuso del poder. Por eso es positivo que se atienda la demanda de la ciudadanía y, por supuesto, también de los medios de comunicación para que podamos contar con información veraz, puntual y accesible. También es positivo que se fortalezca el principio de máxima publicidad. La regla debe ser abrir la información, porque reservarla, sin lugar a dudas, debe ser una excepción. Y, por cierto, una excepción que esté fundada y totalmente justificada. Estas medidas deben contribuir a atender rezagos y deficiencias que se han documentado desde la entrada en vigor del nuevo modelo de transparencia. Es indispensable contar con resultados claros, porque la información debe ser completa, no a pedazos. Debe ser una información oportuna, con versiones públicas que sean útiles para la ciudadanía y para los medios de comunicación, y con mecanismos efectivos que puedan revisar cuando se da una negativa de acceso a la información pública. Escuché la convocatoria formulada desde el Poder Ejecutivo para que todos los poderes en este país, incluyendo este Poder Legislativo y también los distintos órdenes de gobierno, me refiero a nivel federal, estatal y municipal, adoptemos estas medidas de apertura y de transparencia. En el Poder Legislativo recibo este llamado con responsabilidad y coincido en lo esencial. Toda institución que ejerza recursos públicos tiene la obligación de rendir cuentas. Ningún político ni servidor público debe estar en la opacidad, enriqueciéndose de manera ilícita o abusando del poder. La Cámara de Diputados debe ser un poder que garantice legalidad y transparencia.
La transparencia le permite a los ciudadanos vigilar que el presupuesto se ejerza con eficiencia, racionalidad y sobre todo sensatez, que cumpla los fines que la ciudadanía demanda y por supuesto espera. No puede haber excesos ni abusos, no puede haber patrimonios inexplicables de los políticos o los servidores públicos en ningún espacio de poder público. Es indispensable que cada peso utilizado pueda ser rastreado y sea conocido cómo, cuándo y en qué se gasta. La rendición de cuentas debe aplicarse a todos, sin excepciones y sin privilegios. También hoy en la mañana se anunció la presentación de una iniciativa para incorporar estas medidas a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cuando sea recibida formalmente aquí en esta Cámara de Diputados, por supuesto tendremos la oportunidad de analizarla junto con las demás iniciativas que se han presentado y seguramente se presentarán por los distintos grupos parlamentarios y así contribuir a un debate amplio, responsable y sobre todo serio. Permitirá esa etapa procesal en términos de esta Cámara de Diputados que se puedan precisar conceptos, que se limite la discrecionalidad y se garantice plenamente el principio de transparencia y también el principio de máxima publicidad. De manera particular, debemos asegurar que la seguridad nacional sea invocada únicamente como una excepción debidamente fundada y justificada, y nunca que con el pretexto de ser información de seguridad nacional, pues se niegue de manera automática esa información a los ciudadanos. Incluso cuando una parte de un documento deba reservarse, pueda privilegiarse la elaboración de versiones públicas que permitan conocer a los ciudadanos una parte importante y trascendente del proceso del que se hable. Contar con una instancia profesional, imparcial e independiente que revise las decisiones sobre la entrega o la reserva de información sigue siendo indispensable, especialmente cuando los datos solicitados pueden resultar incómodos o desfavorables para las propias autoridades. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, diputada. En primera instancia tenemos a Fernando Camacho de La Jornada. Buenas tardes, presidenta. Justamente sobre ese tema que mencionó, le quiero preguntar su opinión sobre lo que dijeron algunos compañeros de bancada de usted, en el sentido de que este anuncio hecho por la presidenta era una simulación, si no me equivoco, esa fue la palabra que utilizaron. Con respecto a eso le quiero preguntar. Por supuesto que eso es un debate público, político y en algunos casos seguramente será, yo diría, fijando posiciones en términos incluso ideológicos o partidistas. Hoy represento a esta Cámara de Diputados y represento a los 500 legisladores. Y para mí es obligado decirlo. No podemos seguir justificando patrimonios excesivos y probablemente ilegales de políticos. No podemos seguir permitiendo que una persona llegue a un cargo público y se enriquezca de manera ilegal e inmoral. Hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para
permitir que se rastree cada peso del erario, cada peso de los mexicanos y se sepa cómo, cuándo y en qué se gasta. Es ofensivo ver a un político, ver a un servidor público con poder, con estos excesos económicos que probablemente tenga porque o se benefició de un contrato o recibió recurso público o no transparentó una parte del erario. Eso está mal, eso es absolutamente inmoral. Y una vez que se quita, destruye, elimina un organismo constitucionalmente autónomo como el INAI y se transfieren esas facultades, hemos visto situaciones que, por supuesto, incluso hoy se reconocieron. Seguramente a ustedes como medios de comunicación y a la ciudadanía le pasan, a mí me pasa. Cuando yo busco información, la plataforma está caída. No hay un medio hoy que le permita al ciudadano saber en muchas ocasiones cómo se está gastando el dinero de los mexicanos, el erario, el dinero público. Se tiene que corregir, más allá de divisiones ideológicas o partidistas, se tiene que corregir. Escuchar que se reconoce que la plataforma está caída, pues evidentemente, digo, qué bueno que se reconozca y se tiene que encontrar un mecanismo para que eso no suceda, porque el dinero de los mexicanos debe ser pulcramente utilizado. Y aquel que no lo use pulcramente, aquel que sea un corrupto, aquel que sea un abusivo, aquel político, aquel servidor público que con el amparo del poder se enriquezca de manera ilegal, debe saber que hay un sistema de transparencia que lo va a evidenciar, que lo va a exhibir y, por supuesto, que además tenga una consecuencia legal y tenga una sanción. Hay una clara, hoy, hay un claro reclamo público de corrupción. La gente está cansada de la corrupción, porque la corrupción lo que te genera es falta de servicios públicos, falta de medicinas, falta de hospitales, falta de escuelas de calidad, porque ese dinero, si se lo llevan a la cuenta de un político o se lo llevan a la mansión, lo que sea de un político, se le está quitando al pueblo de México. Así es que, qué bueno que se reconocen los errores. Es, más allá de un tema ideológico, es que estas modificaciones a la Constitución y a la ley que se han hecho en términos de transparencia, hoy nos ubican en una condición muy difícil de poder identificar, rastrear cómo, cuándo y en qué se está gastando el dinero público, y se debe saber qué están haciendo los políticos con el dinero de los mexicanos. Entonces podríamos decir, más allá del decreto de transparencia, lo que hace falta es un organismo autónomo, imparcial, como el INAI. O sea, por ejemplo, Transparencia para el Pueblo no cumple con esas características. Mira, es una discusión que ya se dio aquí en el Pleno y claramente había dos posiciones. Quienes decían se tiene que eliminar el organismo constitucionalmente autónomo llamado INAI, y las otras posiciones ideológicas que decían no puedes eliminarlo porque estás incentivando la corrupción, estás incentivando la opacidad. Ese debate ya se dio. ¿En dónde estamos parados ahora? En que con esa reforma constitucional y esa reforma legal, hoy claramente, en muchas ocasiones, no puedes concluir una solicitud de transparencia, los tiempos son muy largos, esta salida, digamos, de guardar la información, reservar la información porque es información
tentativamente de seguridad nacional, y entonces es un gran hoyo en donde meten todo y la ciudadanía no puede saber qué está pasando. E incluso la propia plataforma, no te puedes meter a saber cómo están los contratos, cuál es el perfil de los servidores públicos, porque está caído el sistema. Eso se tiene que corregir, evidentemente se tiene que corregir. Por eso es que hay claramente un enojo ciudadano diciendo hay una obligatoriedad. Además, digamos, además de constitucional, no importa cuál sea, digamos, la institución, llámesele o no INAI, llámesele auditores o contralores internos, llámesele secretaría, no importa cómo se le llame, hoy hay un reclamo ciudadano de un exceso de corrupción que se tiene que visibilizar. Y por supuesto, la corrupción está generada, está asentada en pues un erario que no se pueda transparentar, que no tenga canales para seguir el camino del recurso público. Gracias a ti, Alex. Continúa Antonio López, de El Universal. ¿Cómo está, Presidenta? Buenas tardes. Buenas tardes. Un par de preguntas, ¿Sí? Presidenta. La primera, en este mismo sentido, ¿cómo saber, cómo saber que no va a desaparecer información en estos últimos 8 años en que Morena pues resguardado y clasificado todo? Y también preguntarle si ustedes van a exigir que ya se desclasifique toda la información con respecto al segundo piso de López Obrador, que sigue en esa calidad. Gracias, querido Antonio. Bueno, recordarás cuando se hizo la ejecución en ese sexenio, 2000-2006, estamos hablando hace más de 20 años, querido Toño, y se decidió guardar la información de los contratos del segundo piso. Fue un tema complicadísimo porque incluso también en ese sexenio estaba el tema del InfoDefer, ¿no? Que era, digamos que era el organismo autónomo para la transparencia en la Ciudad de México, y todo lo que implicaba que se guardara por años, o en este caso ya por décadas, esa información. Y ese es el mejor ejemplo, digamos, de lo que se tiene que perfeccionar, de lo que se debe corregir. Si tú, incluso lo dijeron hoy en la mañana, o sea, si tú provees de información al ciudadano 3 meses después, son casi 100 días cuando incluso la vorágine informativa o digamos o el día a día o los temas se van acumulando y son fechas larguísimas, o sea, son procesos larguísimos que están siendo un caldo de cultivo para mayor corrupción. Reservar información, argumentar que es un tema de seguridad nacional o tener plazos larguísimos, todo eso provoca corrupción, provoca que políticos con poder abusen de su cargo, se enriquezcan de manera ilícita, y eso es lo que se debe corregir. Qué bueno que podamos entrar nuevamente a una discusión nacional sobre la transparencia en México. Qué bueno que va a presentar el gobierno una iniciativa, qué bueno que vamos a poder, desde las distintas visiones ideológicas, volver a discutir, porque la realidad es que hoy hay un reclamo social y el reclamo de los mexicanos es demasiados corruptos, sin ser investigados o sancionados, y peor aún, sin la posibilidad de ser transparentados sus ilícitos, porque están cobijados o por la ley o por el sistema metodológico que lamentablemente tenemos. Otra pregunta, Presidenta, si me lo permite. Hemos estado dando seguimiento muy puntual al tema de estas mini refinerías ilegales que se han encontrado en diversas partes del país,
y cómo pues el crimen organizado ha migrado, pues nada más de ordeñar estos ductos, ahora ya refinar su propio combustible. Nos damos cuenta que en internet, por ejemplo, en plataformas como AliExpress, estos grupos pueden comprar estas infraestructuras desde $2.500 hasta $600,000, y la ley de hidrocarburos, si bien prohíbe la construcción de estos complejos y la operación, no prohíbe que la gente compre en internet estas infraestructuras que llegan desarmadas, que se importan, que entran por aduanas. Todo eso se hace de manera legal, y ya lo ilegal es que las armen y las operen, ¿no? Claro. Preguntarle, ¿este hueco legal debería de corregirse, debería de legislarse en la materia? Sí, vi la nota, incluso nos metimos en la oficina para ver exactamente la plataforma de venta. Es impresionante, digamos, primero la nota, la fotografía es impresionante, pero sí nos obliga a una reflexión desde el espacio legislativo. Por supuesto que hay que garantizar desde la ley que no puede haber refinerías como si fueran tienditas, que no puede haber desde la ilegalidad y con una cantidad impresionante de falta de permisos y demás en términos de marco legal, esta posibilidad de poner en riesgo muchas cosas, de poner en riesgo a las personas que lamentablemente puedan estar ahí, a las personas que circundan las refinerías, que habiliten incluso estas pseudo refinerías ilegales, que habiliten al crimen organizado para tener su propio combustible. No puede ser posible que una infraestructura chica, mediana o grande, la que sea, porque un privado, porque una persona o un cártel incluso supone que no hay Estado de Derecho en México, pues puede hacer o poner su propia refinería. Evidentemente, a mí, después de ver la investigación y de incluso meterme a internet para ver cómo estaba esa venta de refinerías, me obliga a decir públicamente, claro, hay que legislar y hay que dar certezas a los mexicanos de que eso no puede suceder, y además también darle certezas a quienes aspiren a tener una refinería, ya sea, digamos, pensando en positivo para tener un negocio o pensando en negativo para ayudar a un cártel. Eso no puede suceder y hay que legislarlo. Hablaba el presidente de la Jucopo hace un momento de 20 iniciativas prioritarias. ¿Usted impulsaría que a través del PAN implemente o se promueva una iniciativa en la materia y buscar que se impulse con carácter de prioritario también para este último año del periodo legislativo? Va a ser una acción de los grupos parlamentarios. Nosotros, hablando, digamos, en términos de partido, nosotros en el PAN habremos de tener nuestra reunión plenaria de todas y todos los diputados del PAN, y evidentemente me parece que será una prioridad para el grupo parlamentario. Es necesario cubrir, digamos, ese hoyo legislativo para dar certeza de legalidad en términos pues que no dejen lugar a duda de que no puede haber refinerías como si fueran tienditas u oxxos. Gracias a ti, Toño. Continúa Almaquio García de El Heraldo. ¿Qué tal? Buena tarde, diputada. Almaquio, a tus órdenes. Continuando con esta pregunta de mi compañero, me llama la atención de que, bueno, pues el tema del huachicol, las refinerías, como que también dan un vacío, más que legislar, un vacío de seguridad, que no se vio, no sé si desde estos sexenios o incluso los anteriores, pero que ahí está pasando algo. Más que legislar, ¿qué se tendría que hacer para evitar este tipo de situaciones en las cuales pues el crimen organizado ha ampliado sus posibilidades y no sé si es porque tienen la oportunidad, han sido los gobiernos permisivos en ese sentido,
¿O qué es lo que está pasando? Tienes razón, Almaquio, sin embargo, una cosa no excluye a la otra. O sea, me refiero a, debemos dar certeza desde la ley para que eso no se permita, digamos, para que tener una refinería en esas condiciones y desde una visión, decía yo, ya no sé si económica o de delincuencia, pero eso no se puede permitir desde la ley. Y también hay que hacer valer la ley que hoy es vigente. La que hoy en este momento es derecho positivo vigente, porque evidentemente no tienen permisos, porque evidentemente no hay una verificación que dé garantías, por eso existen. Bueno, tan existen que se publicitan en internet, es algo verdaderamente, terrible, ¿no? Es un círculo vicioso terrible. Así es que yo diría, hay que ocuparnos de las dos cosas, de exigir que se cumpla la ley, que se cumplan las verificaciones, que haya sanciones y también dar certeza desde la ley de que eso no es posible. Por otro lado, también se anunció que los legisladores no tendrían que solicitar licencia para poder buscar la reelección. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si usted también va a buscar reelegirse o cuál es su futuro político. Gracias, querido Almaquio. A ver, yo dije ayer, escuché la declaración del presidente de la Jucopo hoy y yo lo reitero, no es un grupo parlamentario al que pertenezca, no es un partido al que yo pertenezco y me parece que por respeto a ellos el partido habrá de resolver cuál es la metodología que tendrían que ocupar. Ya vemos que tiene el presidente de la Junta de Coordinación Política pues una voz fuerte y ya hoy mismo se ha dicho que no, que la ruta no será dejar vacío esta Cámara de Diputados. Me parece en términos parlamentarios que bueno, porque pues los servidores públicos fuimos electos para trabajar. En términos personales, la definición la tomaré junto con, por supuesto, el presidente nacional de mi partido, el presidente Jorge Romero, en aquello que beneficie al partido, a la Ciudad de México y, por supuesto, a la nación. Lo he dicho, soy una parlamentaria de carrera. En esta etapa de conclusión, en este mes en el que concluyo la presidencia de la Cámara de Diputados, muy agradecida con el PAN, con el grupo parlamentario, con toda la Cámara, con la ciudadanía, con ustedes los medios de comunicación, con Dios y con la vida. Así es que, pues, esperemos que podamos tener una ruta definida. Yo no tengo, por supuesto, ningún otro interés, sino el que mi partido pueda tener la mejor posición posible, porque creo en la pluralidad, creo en la democracia y creo que le hace bien a este país tener posiciones distintas y distinguibles, siempre en el marco del respeto, pero también en el marco de la diferenciación. Ahora, la otra es, decía el coordinador Monreal, que va a ser nutrida el próximo periodo. Tienen aproximadamente 20 iniciativas, entre otras, ¿no? Pero ¿cómo lograr que los diputados que van a estar en la campaña para reelegirse puedan trabajar o concentrarse en el trabajo legislativo sin que estén ocupados en territorio? Exactamente, sobre todo cuando se permite las sesiones de trabajo tanto en comisiones como a nivel del Pleno, sean también semipresenciales. Bueno, si me permites, uno de los logros que me parece tuvimos en esta presidencia de este año legislativo, de este segundo año legislativo, es erradicar las sesiones de Pleno vía Zoom. Yo lo dije siempre respetuosamente en la Junta de Coordinación Política, pero siempre lo dije clara y con mi tono, que ustedes ya conocen. Para mí era inaceptable pensar que pueda haber sesiones de pleno. Sí se justificaban y se entendían vía Zoom cuando había pandemia.
pero años después de la pandemia no hay, cuando menos desde mi entendimiento parlamentario, una justificación para que un diputado no venga a trabajar a su espacio de trabajo, a defender su posición, a deliberar y a representar a sus ciudadanos. Logramos erradicar las sesiones de pleno de los diputados vía Zoom, que es el tramo que a mí me toca, digamos. Yo espero que ya no regresen esas sesiones. Le deseo el mayor de los éxitos al próximo presidente o presidenta de esta Cámara, pero ojalá y no regresen estas sesiones, porque sí es importante el trabajo en territorio, es muy importante volver a la puerta del ciudadano que te otorgó la confianza y decir aquí estoy nuevamente. De hecho, una queja importante de los ciudadanos es no regresan, ¿no? Que es bueno regresar, pero también es bueno, por supuesto, estar en el pleno, trabajar, dar el debate, fijar posición y defender a las familias de este país, de inicio estando presente. Gracias, Almaquio. Continúa Angélica Melín, de MBS. Diputada Kenia, buenas tardes otra vez. Yo quiero preguntarle el tema de las escuelas militarizadas. Después de que la presidencia y el secretario de Educación salieron a decir que, bueno, pues ellos no autorizan y que se van a cerrar, que se van a clausurar, hemos visto que en algunas entidades, los gobiernos, que también dan autorizaciones para que esos tipos de planteles funcionen, dicen que no las van a cerrar, y también hemos estado viendo que están cambiando los nombres de los planteles, como cuando se le cambia el nombre a un comercio para o evadir impuestos o evitar quiebras y este tipo de cosas. Ahora se está cambiando el nombre a esos planteles para pretender que ya no existen o que ya no van a estar militarizados. Quisiera saber su opinión al respecto. Bueno, evidentemente el problema, digamos, primigenio, el problema inicial, se da a propósito del lamentable fallecimiento de esta adolescente, esta joven, de Dafne, que además nos descubre, o sea, digamos, evidencia una serie de problemas brutales en una escuela como esas. Yo escuché al secretario de Educación Pública posteriormente decir que evidentemente pues, no tendrían cabida en el espacio educativo. Y hay, claro, esta posibilidad de manera estatal, toda vez que en la descentralización educativa, pues las entidades federativas pueden resolver en lo que toca, en las facultades que les toca, en términos de las escuelas. Yo lo dije, lo reitero, la prioridad debe ser la protección de los alumnos. La prioridad debe ser la no violación de la ley. Si las escuelas no están cumpliendo con la ley, no tienen el marco legal para el que están trabajando, no importa cómo se llamen. Lo que importa es cuál es su plan de estudios. Lo que importa es cuál es la relación maestro, alumnos, directivas. Eso es lo que importa para definir si lo que están haciendo las escuelas es ilegal o no, son militarizadas o no, son inhumanas o no. Eso se hace haciendo valer la ley. Porque claro que la forma más burda de violar la ley, pues puede ser cambiando el nombre, pero el nombre no justifica el plan de estudios y el, digamos, el proceso escolar que se lleva adentro de los planteles. Entonces, el problema en realidad es que no se aplica la ley, que no se hace valer evidentemente la ley que en este momento está vigente, y por eso se generan condiciones tan inhumanas o lastimosas, no importa cómo se llame, porque puede ser, digamos, militarizada la palabra o puede ser humanista. Sí, el tema de fondo, las materias, las clases, las rutinas, lo que se imparte en la escuela,
es ilegal y va contra la ley, pues se tienen, por supuesto, que cerrar, se tienen que prohibir y se tiene que vigilar que se cumpla con lo establecido hoy, en la ley de hoy. Y por supuesto podremos perfeccionar a futuro, pero hoy una escuela que viola derechos humanos de los niños, de las niñas o de los adolescentes, no importa cómo se llame, tiene que ser una escuela cerrada. Entonces, cerrar y después reglamentar. Es que una cosa no excluye a la otra. Por supuesto que puede haber una reglamentación, incluso una ley a la par de que se haga valer la ley vigente. Lo que no puede ser es un pretexto. Digamos, no puede haber un pretexto para que haya una escuela abierta donde violan derechos humanos de los niños, en donde los los obligan a tener clases, rutinas o ejercicios o metodología que incluso les hace perder la vida. Eso es claramente ilegal y no puede ser un pretexto, llamémosle así, el cómo se llama. Lo que hay que hacer, una vez más, es hacer que este país sea un país con Estado de Derecho, donde se respete la ley y donde la ley, pues sí sea la ley. Y sobre lo que le preguntaba hace un momento nuestro compañero Jorge Almaquio, sobre el asunto de los diputados que aspirarán a la reelección o algún otro puesto, y decía hace un rato el diputado Monreal que la Constitución no obliga a los legisladores a pedir licencia para ocuparse en hacer campaña y promocionarse. ¿Cómo se podría separar este papel de legislador candidato aquí en el recinto? Y si, de acuerdo a lo que dice el diputado Monreal, eso es legal, pero sería inmoral, ¿no? O sea, estar con esta doble función, legislando y pues a su vez promocionándose, ¿no? Porque sabemos y lo vemos que se aprovechan los espacios del legislativo para hacer todo tipo de promociones. A ver, me parece, es que son dos cosas que de Angélica voy a tratar de explicar. Efectivamente, no te obliga ni la Constitución ni la ley a renunciar a tu cargo. Eso es cierto. Exacto, bueno, claro, además porque son irrenunciables. No te obliga a pedir licencia. Puedes hacer campaña y posicionarte, pero en etapas de campaña y de posicionamiento, que eso es algo que hoy no se puede. O sea, hoy estamos a 4 de agosto, hoy no se puede. Ni el próximo mes, ni el otro, ni el otro, ni el otro. ¿Qué quiero decir? Los diputados estamos obligados a respetar la ley y no podemos andar ahorita en una pre-campaña. Eso es inmoral y es ilegal. Y estamos obligados pues a venir a trabajar de septiembre a diciembre en el periodo ordinario, y para quienes formen parte, como yo en este caso formo parte de la comisión permanente, a venir a trabajar en el periodo de receso, asistiendo ya sea aquí en el primer receso o ya sea en el Senado en el segundo receso. ¿Qué quiero decir? Primero, hoy por hoy, Angélica, en este momento, en este mes y en los próximos, los legisladores, los diputados, lo que debemos estar haciendo es trabajar para lo que nos pagan, y es legislar y representar a los ciudadanos. Decías tú, sabemos que usan los recursos públicos, eso es ilegal, punto. Hoy y mañana es ilegal. No se puede usar ni un foco de esta Cámara si lo que quieres es promocionar tu campaña.
si lo que quieres es promocionarte a ti llamando al voto. Eso no se puede. Y quien lo hace debe de saber que va a tener una consecuencia social y legal, porque pues es justo de lo que está cansada la ciudadanía, de este abuso del poder, de este exceso, de estos, digamos, de estos políticos en donde no hay ni siquiera límites morales, pues menos los hay legales. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para todos los partidos, para que podamos demostrar que claro, que hay que venir a trabajar, que claro que hay que estar aquí en el Pleno, claro hay que estar en las comisiones, porque para eso nos paga la ciudadanía. Entonces, en su momento podremos ver aquí, y sin restricción alguna, a diputados candidatos. Bueno, lo hemos, hace 15 años no soy diputada candidata, no es más, pensando ahora, nunca he sido diputada candidata, pero entiendo que en otras legislaturas eso ha sucedido. Yo diría, es una decisión personal, hasta en tanto no haya, digamos, alguna otra decisión en términos de un acuerdo, pero hoy, e incluso en una etapa de campaña ya legal, pues los diputados tenemos que venir a trabajar. Gracias a ti, querida Angélica. Continúa Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Margarita, te extrañaba, Margarita. Yo nomás tengo el 10, lo que voy a hacer. Ay, gracias, Margarita. Bueno, Angélica ya nos proveyó de... Doctora, buenas tardes. Yo te quiero preguntar precisamente de esto de reservar por seguridad nacional. Bueno, ahora ya todo es de seguridad nacional para el pueblo, que no lo dejan estar informados de lo que realmente sucede. Está lo que te comentaban hace rato sobre las refinerías, que nadie ve cómo se instalan, pero decía alguien, pero si tú pones un puesto de pepitas allá afuera, luego te cae salud, te cae el SAT y todo mundo. Pero esas refinerías nadie las ve, ni la construcción de cómo entran los buques cargados de combustible. Entonces, ¿para quién están reservadas esta información? Porque los narcos, el crimen organizado, está perfectamente bien enterado quiénes están detrás de todo esto, y al pueblo pues le minimizan, le regatean la información. Y ahí está, por ejemplo, lo de Rocha, 3 años reservada, porque no quieren que se sepa qué fue lo que le dijo a la Fiscalía. El Tren Maya, el tren interoceánico, eso no puede saber. Y también hay mucha opacidad en el dinero que se recauda por la venta de lo que se obtiene en este instituto de robar al pueblo lo devuelto. Ahí sí no se dice nada. Y el castigo que dices para quienes están en campaña y están legislando. Los órganos electorales del bienestar no van a hacer nada. ¿A quién recurrir? Y la segunda es, así como para la sobremesa, ¿cómo te ha ido en tu tour de despedida? ¿Cuál es el recibimiento que te han dado? ¿Qué te dicen? ¿Un buen trabajo, más o menos? ¿O si te van a extrañar o no? Gracias. Muchas gracias, querida Margarita. Sí, evidentemente creo que ha habido un exceso y en algunas ocasiones incluso un abuso de este argumento de seguridad para ocultar información. Y eso se tiene que corregir. Hay información reservada, y a tu pregunta de a quién afecta, pues es muy claro. Afecta a quienes investigan, a quienes intentan hacer una investigación profesional para algún medio o varios medios de comunicación, pero sobre todo, querida Margarita, afecta a la ciudadanía, porque esta imposibilidad de conocer el destino del dinero público es un caldo de cultivo para que los corruptos
hagan sus fechorías. Y deshabilita, impide a los ciudadanos a tener mejores condiciones en muchos temas. Ustedes recordarán, la primera vez que se hizo la gran ley de vanguardia, digamos, de avanzada, ley de transparencia en la Ciudad de México, yo era diputada, yo dictaminé, yo trabajé y dictaminé esa iniciativa. Fue cuando por primera vez los sujetos obligados para informar fueron los partidos políticos, los sindicatos. Estamos hablando de, digamos, de principios de los 2000, cuando México estaba ávido de tener información, de saber qué estaba pasando con el dinero público. No puede ser que 20 años después tengamos menos posibilidades de saber en qué se gasta el dinero público. No está bien. Así es que por eso yo celebro, hay que decirlo, yo reconozco que se identifique el problema y se intente corregir. La gente está cansada de la corrupción. En mi tour de despedida, dices mi querida Margarita, estoy agradeciendo, ayer les comentaba, agradecí en una mesa, la verdad es muy, para mí impactante, son mentes brillantes de varios moneros, de gente que desde el arte, porque me parece incluso artístico, poder hacer una caricatura, hacen una crítica fuerte al poder público, a los políticos. Hoy tuve la oportunidad de estar en un consejo editorial y yo les he dicho, y lo diré, digamos, porque tengo muchas reuniones agendadas con varios consejos editoriales, con compañeros que han, digamos, confiado en la pluralidad y la han publicado. Yo les he dicho, el primer día que llegué a la Cámara de Diputados siendo presidenta, dije que iba a hacer todo lo posible para prestigiar la política, porque sí creo que se necesita prestigiar la política. Así es que muy agradecida con todos los medios de comunicación, muy agradecida con todos ustedes, porque son eso, un medio. Por eso yo los respeto tanto, porque son la posibilidad que los políticos tenemos, que los servidores públicos tenemos, de llegar a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita. Por último, de Milenio. A sus órdenes, Fer. Gracias, diputada presidenta. Solo para redondear el tema de las escuelas militarizadas. Hoy a la posición pues firme que dio la Secretaría de Educación Pública de instruir la clausura de los colegios que tengan estas características, sale hoy el tema de que en Guanajuato existen escuelas públicas de nivel bachillerato con estas características. Hablaba usted de la necesidad de que se cumpla simplemente pues la norma en materia educativa, que se respeten los derechos humanos en estos planteles. Yo le preguntaría si se puede conciliar la existencia o la operación de estas escuelas en Guanajuato con la posición que ha asumido el gobierno federal, pues a propósito del tema de Dafne. Yo lo reitero, Fer, más allá de cómo se llamen, de si son públicas o privadas, de quién dependan y de en qué lugar de nuestra nación estén, si son escuelas que violan los derechos humanos de las niñas, de los niños, de los adolescentes, evidentemente tienen que ser escuelas que se cierren. No puedes justificar en ninguna parte del país, con ningún nombre, que pongas en riesgo la integridad, además de la educación, por cierto, la integridad y la vida de las y de los alumnos. Es obligado hacer que se cumpla la ley.
Y en este caso, ¿podría esto derivar en un choque entre el gobierno federal y el gobierno de Guanajuato? Yo espero que, digamos, que no haya, que la prioridad sea siempre, y lo digo de verdad, que no sea un tema ideológico, ni un tema de partidos, ni un tema, no, más bien es, y todos lo tienen claro. Yo conozco a la gobernadora de Guanajuato, es espectacular en términos institucionales, de probidad, de trabajo. Es una mujer muy humana. Yo estoy absolutamente segura que ella, como espero también las autoridades federales, privilegien siempre el interés superior de la niñez, si estamos hablando de niños, y por supuesto también los derechos humanos de los adolescentes. Yo no creo que este sea un tema que se pueda politizar. Por el bien de todos, no. Si cumplen con la ley, cumplen y tienen que estar abiertos. Si no cumplen con la ley, no cumplen y tienen que estar cerrados. Gracias, Gracias, Fer. Gracias, diputada. No hay más preguntas.